Hoy te voy a presentar mi top 10 de los mejores jugadores de la Bundesliga temporada 2022-2023. Así que no me enrollo más, pongamos ese intro que empezamos con este video. Y como dice el título, la miniatura, la descripción y básicamente todo el video, tenemos el top 10 de los mejores jugadores de la Bundesliga de esta temporada que acaba de terminar, con un giro dramático de emociones, un campeón que ya se esperaba pero que tuvo un cierre que no esperaba, descendidos, jugadores, equipos que van a puestos europeos, equipos que se quedan sin puestos europeos pero tampoco verán el descenso. Fue un rollo magistral y brutal. Pero ahora tenemos que clasificar a los mejores jugadores de la Bundesliga. A diferencia de otros tops que seguramente te puedes encontrar, tal vez no todos, pero algunos sí, vamos a usar la opción de poder poner jugadores del mismo equipo máximo 2 veces. Es decir, puedo agarrar a 2 jugadores del Bayern Múnich, puedo agarrar a 2 jugadores del Borussia Mönchengladbach, etc, etc, etc. ¿Vale? Para que esto quede ya más claro, igualmente te invito a que en los comentarios me dejes tu lista del top 10 de los jugadores de la Bundesliga, que tú consideres, sabes que este es mi top, siento que estos son los 10. Hay jugadores que tal vez sobraron, hay jugadores que tal vez faltaron. Eso déjamelo saber en los comentarios. Si algún jugador en esta lista falta o sobra en la misma. Así que vamos a empezar con estos 10 que está muy peleado, porque hay unos que inclusive dije, ¿cómo es posible que se quedó? Y en el puesto número 10 tenemos a Mark Flecken, el portero, el ahora ex portero del Freiburg, el ahora portero del Brentford. Demostró cómo crecer como portero. Demostró por qué estuvo entre los mejores porteros de la Bundesliga. Fue de los que más atajadas registró. Flecken fue la clave básicamente para evitar la caída de su arco en varias ocasiones. Y lo que prácticamente logró, obviamente con ayuda de los demás, que el Freiburg estuviera cerquita, sí, pero cerquita de meterse a UEFA Champions League, pero que ahora van a competir en la UEFA Europa League. Sin embargo, este jugador, este portero, logró 119 atajadas en toda la temporada, incluyendo Copa, Liga y la Europa League. Es algo que dices tú, ¿esto es un portero que da para estar entre los mejores equipos del mundo? Sí. Y ahora va a estar en un equipo de la Premier League. Tristemente no estará en un equipo de mayor jerarquía. Estará en el Brentford, que seguramente el Brentford será de los equipos que se salvará por un peñasco en la Premier League. Pero bueno, la plata es la plata y es lo que mueve el mundo. Pero aún así su brillante actuación en la portería de los Cuervos, que no es para menos, obviamente la razón por la cual se fue a la Premier League, pues hace que esté aquí en el 10º lugar de nuestro top, que para mí es un portero que me encanta, lo disfruté muchísimo, es un portero que es bastante bueno, que yo lo quería ver en un Wolfsburgo, yo lo quería ver en un Bayer Leverkusen, yo lo quería ver en un RB Leipzig, yo lo quería ver en un Borussia Dortmund inclusive, pero que a final de cuentas termina jugando en la Premier League y es un jugador que claramente voy a extrañar, como varios de los que posiblemente en esta lista saldrán en las próximas semanas de mercado, porque se ha movido bastante el mercado en este. Y en el puesto número 9 tenemos a Manu Kone, la gran promesa y la gran perla del Borussia Mönchengladbach. Este jugador al momento de la grabación del video sigue siendo de los mejores jugadores del Gladbach. Se habla de que podrá llegar a Liverpool en este mercado de fichajes. Sería un fichajazo impresionante. A mí sí me vas a entender esto. Es un fichajazo impresionante. Yo sí apostaría que se fuera a Liverpool. Obviamente no me gustaría que se fuera de la Bundesliga, pero sabemos que, pues, obviamente las propuestas económicas de Inglaterra no pueden ser superadas por las propuestas económicas de la Bundesliga. Entonces, este jugador de 22 añitos ha sido determinante, importante y clave. Incluso llegó a ser tan bueno, tan importante, que llegó a bancar a un Florian Neuhaus, que si bien es cierto ya no venía en su mejor forma, ya no venía en su mejor estado de ánimo, en su mejor ritmo, ni nada de esto. Y también hay que ser conscientes, a pesar de que Manu Kone no es el goleador asistidor del equipo, apenas tuvo un gol y una asistencia, es un jugador que claramente se volvió determinante en la cancha. O sea, cuando estaba jugando, el mediocampo del equipo se volvía muy distinto, cambiaba muy distinta la perspectiva del equipo con él en el mediocampo. Es un jugador que tiene buena conducción, tiene buena versatilidad. Es un jugador que puede salir con el balón parado, puede apoyar en jugadas de ofensiva e incluso en algunas ocasiones pudo asistir en jugadas defensivas, esto para evitar los contragolpes. Pero aún así, creo que este jugador es más de un rol mediocentro tirándole a un jugador ofensivo. Por lo tanto, este jugador en muchas ligas, en muchos equipos, obviamente va a ser deseadísimo por muchos. Repito, el Liverpool es el que en teoría está liderando la carrera. Aún no ha habido noticias realmente de cómo va a estar la situación, si saldrá, si no saldrá.
pero lo que sí es cierto es que lo que hizo Manu Koné en esta temporada es brutal. O sea, por algo demostró que estaba en el titular del Borussia Mönchengladbach. Y creo que es inevitable pensar que Manu Koné saldrá sí o sí del Borussia Mönchengladbach. No me gustaría, pero claramente es algo que seguramente va a terminar pasando. En el puesto número 8 tenemos a Jeremy Frimpong, el lateral de 22 años que ha sido pretendido por media Europa hasta la fecha de grabado este video. Varios equipos están tras de él, el Manchester United y el Barcelona como los principales interesados. Pero este lateral de 22 años, este jugador ha sido la sensación de la Bundesliga después de su llegada del Celtic, que en el Celtic no lo hizo mal, obviamente, por algo llevó el Leverkusen, pero es en el Leverkusen donde explota este potencial. Incluso me atrevería a decir que fue gracias a Xabi Alonso donde vimos la mejor versión de Jeremy Frimpong. Obviamente con Gerardo Seoane también se vio esta buena versión, pero creo que fue Xabi Alonso el que supo explotar más esta misma. Y esto es algo que sin duda acopló bien al equipo, lo supo manejar en su esquema, digo, encajó bien con Seoane y encajó bien con Xabi Alonso. Para mí es un jugador que si pudo encajar con dos técnicos en la misma temporada, es que habla de un jugador que es buenísimo por donde quiera que lo veas. Es un jugador que claramente puede jugar como carrilero, como lateral, puede jugar puede apoyar tanto a la defensa como asistir a los delanteros en jugadas ofensivas, en jugadas de contragolpe, en armadas a balón parado. Es un jugador que puede apoyar en esos dos ámbitos y son jugadores que son muy apreciados, son muy solicitados, y claramente Jeremy Frimpong será uno de los jugadores que sí o sí saldrá del Bayer Leverkusen. Sería una osadía y creo que para mí sería el fichajazo bomba del mismo Bayer Leverkusen si logran retener a Jeremy Frimpong. ¿Está difícil? Sí, pero no es imposible. Recuerden que en el mercado de fichajes todo puede suceder, pero esto sin duda alguna habla del gran nivel que tiene, la polifuncionalidad que tiene, que es algo bastante bueno. Como decía, puede jugar por laterales, puede jugar como carrilero, puede estar más pegado a la ofensiva. Entonces es un jugador que claramente tiene el potencial y tiene las herramientas para volverse ese jugador top de aquí a unos 8 o 10 años. Entonces, el jugador, si bien es cierto, es defensa, pero fue muy participativo en los goles. Llevó 9 goles, hizo 11 asistencias. Creo que este jugador sí o sí va a ser un gran referente si es que se queda en el Bayer Leverkusen, o un gran fichaje si es que el Manchester United / el Barcelona se hacen con ellos. Todo parece indicar que se verá el Manchester United, pero veremos qué pasa en este mercado de fichajes. Por lo tanto, Jeremy Frimpong está en el puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos a Vincenzo Grifo, el jugador del Freiburg, el segundo jugador del Freiburg que pongo en esta lista. Es el italiano, nacido en Alemania. Para mí, Grifo es ese jugador que demuestra que la edad es solamente un número, porque este compadre, a sus prácticamente 30 años, está haciendo es uno de los pilares de este Freiburg de Christian Streich. Es impresionante lo que este jugador ha logrado y cómo se ha consolidado en el equipo sin ningún problema. O sea, esto ha hecho que el equipo se va sólido, conforme, se va unido en el campo, porque claramente Grifo funge la función de capitán, pero es un jugador que claramente demuestra que se puede liderar un equipo a veces sin siquiera tener el gafete, ¿no? O sea, lo tenga o no lo tenga, él tiene el liderazgo nato que necesitan en un club. Entonces, ha sido una de las piezas claves de Christian Streich y obviamente está demostrando que todo lo que hizo en la temporada no es para menos. Tan solo 17 goles y 7 asistencias te da a entender de lo brutal que fue su temporada. Obviamente decimos, es que te dejas llevar por goles y asistencias. No, si tú lo ves en los partidos, claramente te demuestra el por qué era un jugador importante, por qué era un pilar del equipo y por qué funge como ese rol de capitán. Porque claramente tiene las condiciones para hacerlo. Para mí es un jugador clave, es un factor clave que tiene este equipo con tener a Grifo en su posición. Logran ganar nuevamente puestos de Europa League, como les decía yo, por Flecken, que es una parte muy importante, pero también Grifo tiene que ver mucho con esto, porque Grifo es el que se encargaba de hacer los goles y las asistencias, y Flecken era el que se encargaba de evitar los goles. Entonces era una combinación muy buena. Por lo que lo digo, es una de las piezas claves de Christian Streich que va a ser fundamental la próxima temporada para que el Freiburg pueda trascender no solo en la misma Bundesliga, sino que pueda trascender en la misma Europa League, en la cual prácticamente se quedaron muy cerca de llegar a puestos de semifinales. Entonces, si hablamos de que este capitán se queda y lo refuerzan bien al equipo, aguas con lo que pueda hacer el Freiburg la próxima temporada, ¿eh? Yo nada más lo dejo ahí tiradito, así nada más, puesto. Lo que pueda hacer el Freiburg la próxima temporada va a ser brutal. Pero este jugador sin duda es de mis favoritos, es de mis preferidos en la Bundesliga. Y yo sí quisiera ver que se retirara en el Freiburg, que se retirara aquí en la Bundesliga, porque todo lo que hace este jugador
tanto como mediocampista ofensivo como inclusive extremo por izquierda, es de talla mundial. En el puesto número 6 tenemos a Marvin Durks, no sé cómo se llama el apellido, el jugador del Werder Bremen, delantero y media punta de este equipo, que hizo una dupla con un jugador que veremos más adelante, pero según debe saber de quién hablo. Se volvió una de las grandes sorpresas de la temporada. Debo admitir que fue una gran sorpresa porque ni yo me esperaba que él tuviera este nivel tan impresionante. Haciendo una dupla brutal con el jugador que ya mencionaba, ha hecho que esto ha hecho un resurgir del Werder Bremen. Si bien es cierto, el Werder Bremen no alcanzó puestos europeos, pero se mantuvo lejos del descenso un buen rato de la temporada. Y eso que era uno de los equipos que estaban presupuestados a descender, por plantilla y por todo lo demás. Sin embargo, lo que ha hecho Turch en esta temporada, que a pesar de sus 12 goles y 8 asistencias, en la temporada demostró ser un pilar, y sumado con su dupla, otro delantero también, logró crear esa dupla matona que en la Bundesliga era envidiada por varios equipos. O sea, créeme que haber logrado lo que lograron estos dos con las expectativas que se tenía de ambos fue brutal. O sea, sin duda fue brutal. Yo reconozco claramente, yo no tenía fe en Dortch. Yo dije, va a ser un jugador que va a pasar desapercibido. Pero, sin duda, estos partidos de la temporada 2023 me dejaron completamente callado. O sea, me cayeron. Y es a mí lo que a mí me gusta. Cuando un jugador me calla, me dice, ¿sabes qué? Yo no esperaba nada de este jugador, pero al final demostró que sí era lo que valía. Entonces es como de, wow. O sea, me cayó el hocico, pero bonito. Y eso me encanta. Porque te demuestra que los jugadores pueden tener como ese repunte de talento, pueden resurgir o pueden explotar ese nivel que tienen ahí. Y eso es algo que sin duda a mí me gusta bastante. Porque él, junto con su dupla, eran destructores de defensas. Podían aniquilar defensas sin ningún problema y ser los encargados de marcar todos los goles del Werder Bremen. Y obviamente, pues a estos dos, junto con el resto del equipo, se encargaron de no pisar ni puestos de descenso, pero tristemente no les alcanzó para llegar a los puestos europeos. Pero aún así, Marvin Dux es uno de los jugadores sorpresa y un jugador pilar y uno de los mejores jugadores que he visto en la Bundesliga en esta temporada. Ojo con lo que pasa en la siguiente si es que se queda, porque no se puede salir. En el puesto número 5 tenemos a Jude Bellingham y sí, te estarás preguntando ¿por qué lo tengo tan abajo? ¿Por qué no está en el tercer lugar? ¿Por qué no está en el segundo? ¿Por qué no está en el primero si se supone que ganó el MVP de la Bundesliga? Vamos a ser un poquito francos, tal vez me voy a meter un poquito en polémica, y lo acepto, porque seguramente vendrán madridistas, porque ya está en el Real Madrid, para quien no sepa. Seguramente vendrán madridistas a defenderlo, pero tengo mi punto. Jude Bellingham al final de la temporada ya no fue el mismo Jude Bellingham que estuvo a mediados de año, previo al Mundial incluso. Esto sin duda afecta, porque sí, podrás tener muchos goles, pero aún así si tu rendimiento al final de la temporada fue malo, no te puedo poner en los primeros puestos de la liga, porque sé que hay otros que hicieron mejor trabajo que tú. Entonces, obviamente no demerito el gran trabajo de Jude Bellingham. Para mí Jude Bellingham es una de las mayores y mejores promesas que tiene el fútbol mundial hoy en día. Real Madrid se hizo con un jugador impresionante, un jugador colosal, que si lo colocan de donde debería jugar sin problema, y aparte respaldado por Toni Kroos y por Luka Modric, madre santa lo que va a hacer este jugador. Pero lo que hizo en el Borussia Dortmund sin duda fue una pieza clave, un capitán muy joven a sus 19 años, fue capitán del Borussia Dortmund, comandó al equipo, incluso gracias a lo que él hizo antes de las últimas jornadas, fue lo que logró que el Borussia Dortmund llegara hasta la fecha 34, luchando el título de la Bundesliga, algo que el Borussia Dortmund no hacía desde hace mucho tiempo. Entonces, a pesar de muchos, de que está sobrevalorado, de que esto, de que pecho frío, de que se esconde, es un jugador que es determinante, que es clave y que claramente compone el mediocampo. Para que te des una idea, incluso hizo que Emre Can se viera bien. Para que te des una idea de qué tan bueno era, Emre Can se vio bien al lado de él. O sea, ¿cómo podés ser un jugador que ya se daba por perdido y lo vuelves un buen mediocampista? Solo un jugador que sabe realmente lo que tiene, el potencial que tiene, obviamente puede despertar el nivel de los otros. Caso de Julian Brandt, caso del mismo Marco Reus, que sí, las lesiones lo afectaron otra vez, pero aún así jugadores que se beneficiaron cuando estaban en entorno con él. Entonces ya te imaginarás el nivel que tiene este cabrón. Por lo mientras digo, Bellingham estructuró el mediocampo del Dortmund, logró hacer 14 goles y 7 asistencias, se volvió pilar en este equipo. Tristemente no se pudo ir del Dortmund como campeón como él seguramente hubiera querido, pero eso ya digamos que no es tanto culpa de él, sino que ya es una culpa colectiva, ¿no? Pero de ahí en fuera, gente, pues
Para mí, Jude Bellingham en el puesto 5 es un pedazo de jugador. Seguramente en el Madrid la va a romper sin ningún problema. Y esto claramente es un beneficio para el Madrid y para la selección de Inglaterra. Así que para mí, Jude Bellingham en el puesto 5. En el número 4 tenemos a Randal Kolo Muani. Y aquí ya se va a poner más complicado porque cualquiera de los 4 en la posición que estuvieran iba a estar bien. Pero también iba a estar mal. Y es que el francés de 24 años, que se volvió la sensación de la Bundesliga post-mundial de Qatar 2022, porque sí, el mundial potenció a Randal Kolo Muani, que también hay que decir que llegó como agente libre desde el Nantes. Ya me imagino a la gente del Nantes dándose de topes en la cabeza porque dijeron, de haber sabido que tendría este nivel, le ponen una cláusula de 140 millones de euros. Pero hay que recalcar algo muy importante. Randal Kolo Muani fue una pieza clave. Sí, esa palabra la escuchaste muy seguido en el video. Es una pieza clave. Es algo que contribuyó tanto al Frankfurt como a la selección francesa. Con el Frankfurt ya lo hizo post-mundial. Pero esto no quita que hizo una gran temporada. No quita que fue de los delanteros goleadores del equipo. No quita que se volvió un titular indiscutido. Que bancó a gente como Lucas Alario, como, como Santos Borré, que venían en un gran nivel. Sobre todo este último. Pero a final de cuentas, lo que hizo Randal Kolo Muani, digamos que se convirtió de un delantero que venía como, es que tenemos la expectativa de que tal vez sí pueda, tal vez no pueda. A decir, este jugador va a ser de talla mundial si sigue en el ritmo que sigue. Tal es así que el Frankfurt dijo, pues voy a pedir 120 millones de euros por él, por quien lo quiera. Y tienes ahí al Bayern Múnich, ya tenías ahí en su momento, tuviste al Real Madrid, luego que tuviste por ahí al Paris Saint-Germain, que también está presionando. Tienes a varios equipos que están buscando a este jugador porque claramente se nota y vale lo que seguramente van a terminar pagando, que va a ser una locura absoluta lo que terminen pagando. Pero esto ha demostrado que un jugador puede explotar su temporada en 6 meses. Así como hay jugadores que se pueden caer en 6 meses, hay jugadores que pueden levantarse en 6 meses y demostrar realmente lo que valen y ser un jugador potencia. Entonces, para mí creo que Randal Kolo Muani actualmente es uno de los mejores delanteros que la Bundesliga tiene y que posiblemente la Bundesliga va a perder si no es que cae en el Bayern Múnich. Si cae en el Bayern Múnich, vamos a tener delantero francés para rato, así que no va a ser ningún problema. Pero si llega a irse de la Bundesliga, para encontrar un delantero parecido, va a ser un poco más complicado. No es imposible porque estos equipos de la Bundesliga se especializan en encontrar talento, así que no es imposible pensar que el Frankfurt encuentre a otro próximo Kolo Muani entre sus filas, ya sea entre su cantera o que fichen un jugador por 2 millones de euros y después lo vendan en 250 millones de euros. ¿Por qué? Porque pueden y porque quieren. Entonces, para mí creo que la bomba de mercado del Frankfurt va a ser conservar a Randal Kolo Muani. Si logran retenerlo por lo menos un año más, va a ser la bomba de mercado de este equipo. Un jugador que te hizo 23 goles y 17 asistencias en una temporada tiene todo el derecho a buscar pelearse una renovación, quedarse con el equipo un año más por lo menos, y tal vez en la siguiente temporada, ya con un poco más de nivel, ya tal vez un poquito más de confianza, un poquito más de ritmo, poder incluso pedir más de 150 millones de euros. ¿Que es descabellado? Sí. Imposible no, porque sabemos que hay equipos que lo pueden pagar, y seguramente lo harían sin ningún problema. Pero en el puesto 4 tenemos a Randal Kolo Muani. En el puesto número 3, y entrando en el podio, tenemos el bronce con Matthijs de Ligt de el Bayern Múnich. El único jugador del Bayern Múnich que verás en este título. Sí, ya estarás viendo por ahí un par de jugadores que dije, ¿por qué no están en esta lista estos dos? Pero para mí creo que Matthijs de Ligt es el claro ejemplo del fichaje perfecto. Matthijs de Ligt llega desde la Juventus por 80 millones de euros. Había un poco de incertidumbre porque no viene en su mejor estado de forma. Y llega al Bayern y dice, me voy a aplicar un power up a lo bestia. Voy a ser un dios omnipotente destructor y me voy a hacer con la titularidad. Y además, posiblemente va a estar entre los capitanes del Bayern Múnich a largo plazo. Pero estamos hablando de un jugador que se volvió imperial en la defensa. Una muralla que prácticamente nadie pasaba. O sea, si tú querías pasar a Matthijs de Ligt, tenías que burlarte a los otros. Y posiblemente cuando te quitas a los otros, tendrías enfrente a Matthijs de Ligt. El holandés tuvo un nivel paupérrimo en la Juventus, llegó al Bayern, tuvo un renacimiento muy bonito, se volvió parte de la columna vertebral del equipo. Y esto es algo muy importante, es algo que disfruto bastante. La madurez mental que este hombre tiene es brutal. El liderazgo nato que tiene es impresionante. O sea, era capitán en el Ajax. Posiblemente será un capitán en Holanda.
Y en el Bayern Múnich no descarto que es uno de los futuros capitanes. Por lo que digo, que un jugador de menos de 25 años tenga la madurez que tiene actualmente Matthijs de Ligt es mis respetos. La autocrítica que tiene también es impresionante. Me tocó ver las declaraciones que hizo contra cuando fue el partido del Manchester City. Y es impresionante la madurez y la autocrítica que tiene. Me encantó y eso me da mucha confianza saber que tenemos un defensa de calidad en este equipo. Entonces, para mí, de Ligt ha destacado desde el momento en que llegó hasta el día de hoy. Y no descarto que la próxima temporada siga destacando como lo venía haciendo. Entonces, para mí creo que ese fue el mejor fichaje que el Bayern Múnich hizo en los últimos 10 años. Y es para mí es el concepto de fichaje perfecto. Se trajo por un precio accesible y se volvió uno de los mejores defensas del planeta. Si no es que actualmente está en el top 3 de los mejores defensas del mundo. Para mí, eso es lo que me pone a Matthijs de Ligt como el tercer mejor jugador de la Bundesliga. Porque Matthijs de Ligt sin duda es un fichaje perfecto. En el puesto número 2 tenemos a la dupla de Marvin Duksch. Así es, el señor Niklas Füllkrug. No sé cómo se llama el apellido. Pero el jugador del Werder Bremen y la dupla de Marvin estuvieron brutales y desatados. Jugaron prácticamente desnudos gran parte de la temporada. Fueron los responsables de que el Werder Bremen estuviera en la posición en la que está. Sí, no llegan a puestos europeos. Sí, pero aún así evitaron una posible tragedia. Y es que el delantero de 30 años tuvo un efecto Randal Colomani, y es que él también explotó su talento a partir del Mundial, porque todas las estadísticas empezaron a crecer después de este mismo, y esto digamos que habla de un resurgir que es poco visto, pero no descartado, porque hay jugadores que claramente después de un Mundial se sienten beneficiados. Hay muchísimos ejemplos, sí, pero casos como los de Niklas son pocos. Que un jugador de 30 años se haya reinventado de la forma que se reinventó después de un mundial en el que claramente Alemania ni siquiera pisó los octavos de final, habla de cómo lograron crear una mancuerna impresionante, y además que Niklas, cómo logró desenvolverse en la cancha, cómo logró cambiar esa mentalidad, cómo agarró el ADN alemán y agarró una mentalidad ganadora, una mentalidad competitiva, una mentalidad fuerte. Y esto es lo que sin duda le ha dado ese poder y esa oportunidad de poder destacar, e incluso ha sonado para diversos equipos, la Premier League por cierto. ¿Qué Premier League? ¿Dejarás de chingar la Bundesliga por lo menos 5 minutitos? Ahí te encargo, por lo que más quieras. Pero con esto que habla de un jugador que puede redimir una temporada que iba a pasar de noche, porque sí, la temporada al inicio de Niklas Füllkrug iba a pasar de noche prácticamente, a ser una de las sensaciones, una de las revelaciones de la temporada, y que prácticamente podríamos decir que estaría en la puerta de salida. No descarto que se quede, me encantaría que se quede en el Werder Bremen, que siga jugando un par de temporadas más, que siga destacando más en este equipo, que incluso lo busque llevarlo a puestos europeos. A mí me encantaría más ese escenario, pero recuerden, en el mercado de fichajes todo puede pasar. Es algo que sin duda no está en nuestras manos, ahora sí que puedes decir de esa forma. Entonces, para mí, que Niklas Füllkrug, con sus 16 goles y 6 asistencias, y haciendo dupla con Marvin Duksch, para mí estos dos son la dupla matona de la Bundesliga que ya muchos equipos quisieran tener actualmente. Y en el puesto número 1, el mejor jugador de la Bundesliga 22-23, para mí es, y creo que todos estaremos de acuerdo, se llama Sadio Mané. Para mí creo que... nada te creas. Nada te creas. Es Christopher Nkunku del RB Leipzig, o más bien debería decir del Chelsea, porque a fechas de grabado de este video ya se anunció su fichaje oficial con los Blues. 60 millones de euros más complementos, firmará hasta 2029. El francés, que fue rechazado por el Paris Saint-Germain, del cual viene de su cantera, llegó al RB Leipzig y se volvió un monstruo completamente. Se volvió el MVP de esta temporada, al menos para mí. Sé que el premio se lo dieron a Jude Bellingham, pero creo que Christopher Nkunku debería tener el MVP de la temporada, porque todo lo que hizo por el equipo es brutal. En Champions, en la Bundesliga, en la Copa, donde quedan bicampeones, por cierto, quedan bicampeones de la Copa de Alemania. Él fue factor fundamental en cada uno de los 3 torneos. Obviamente, donde más destacaron fue en Bundesliga y la Copa de Alemania. En la Champions League no hubo tanto esa trascendencia como más se hubiera querido, pero aún así creo que lo que hizo Christopher Nkunku es algo que prácticamente desearía cualquier jugador hacer, y cualquier club desearía tener un jugador de ese calibre. Por lo que él hizo un antes y un después, porque también fue un jugador que se vio beneficiado por el Mundial. Si bien es cierto, le salió lesionado y no pudo jugar, pero se vio beneficiado post-Mundial a pesar de eso,
porque pudo despuntar su nivel con el RB Leipzig. Obviamente, pues ya para enero, febrero ya se sabía de su acuerdo con el Chelsea. Aún así dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir como los grandes, quiero destacar en este equipo, quiero buscar el premio del MVP, quiero demostrar el por qué me estoy yendo a la Premier League por la puerta de adelante, como un grande, como un fuerte. Y esto hace que obviamente el RB Leipzig se vuelva a meter a puestos de Champions League, se vuelva a quedar con la Copa de Alemania, y esto hace que el jugador se vuelva una estrella. Seguramente será una de las leyendas del RB Leipzig. Y también es un jugador que personalmente yo voy a extrañar muchísimo. Voy a extrañar a este jugador que me duele bastante que se haya ido. Sí, yo quería que el RB Leipzig lo retuviera, pero era muy complicado. Y bueno, solamente queda decirles a los del Chelsea que no lo cuiden muchísimo, porque cuando yo me entere que se convierta en un Timo Werner o se vuelve un Kai Havertz 2.0, voy a Stamford Bridge, quemo el estadio y crucifico a toda la directiva. Me vale madre si después me encierran y me condenan a pena de muerte. Yo me encargo de hacer eso por dañar a uno de los mejores jugadores del planeta con su proyecto nefasto, mediocre y sin sentido que tiene actualmente como proyecto. Pero no queda más que decir que admito que Christopher Nkunku es uno de los mejores jugadores que yo voy a extrañar. Un jugador que claramente hubiera querido en el Bayern Múnich, no sé de la situación, pero ahora solo queda decir que es uno de los mejores jugadores y para mí el mejor jugador de la Bundesliga temporada 22-23. Pero con esto, gente, fue mi top de los 10 jugadores de la mejor... Fue mi top 10 de los mejores jugadores de la temporada 22-23 en la Bundesliga. Próximamente voy a traer el video de los 10 peores de la Bundesliga, que se lo traeré después esta semana, más tardar el próximo lunes. Pero llegará ese video, para que igual ustedes, si me quieren armar ese top 10, decirme, ¿sabes qué? Estos para mí son los 10 peores. Esos para mí son los 10 peores. Me lo puedes dejar sin ningún problema en los comentarios. Y también, obviamente, te invito a que me sigas en redes sociales. En Twitter me encuentras como Diego-Guadarrama. Instagram Diego-Guadarrama con AA. En TikTok como Diego-Guadarrama. Y obviamente te invito a que te suscribas, dejes tu like, compartas este video para que más gente haga su top 10 de los jugadores que para ustedes fueron los mejores de la temporada 2022-2023. Así que, gente, no me queda otra cosa más que decir que muchas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye.